tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el día de hoy, capítulo número 4 de esta temporada número 1, acerca de lo que muchos me han preguntado y muchos me preguntaron en el canal pasado. Tema, trabajo. Ok, vamos a empezar. Christopher, ¿cómo le hiciste para trabajar allá? ¿De qué trabajabas? ¿Qué hacías? ¿Es difícil el trabajo? ¿Qué tan buenas oportunidades hay en el sector laboral? O si quiero llegar y poner un negocio. Ok, vamos a empezar desde el inicio, como todo, ¿no? Cuando Christopher llega la primera vez que llega allá a Rusia, llega a manera de sondear. Entonces, en esa ocasión, esos meses que estuve allá, no trabajé, que fueron 3 meses, poquito menos, como 2 meses y medio, 2 meses, 3 semanas, no recuerdo, no trabajé, entonces esa parte pues no la contamos. La segunda vez cuando yo llego, que es cuando me caso, ahí es cuando empieza todo el merequetengue. Merequetengue porque fácil y sencillo. Cuando llegue Christopher allá a Rusia, realizamos el procedimiento de casarnos y todo, entonces empezamos a buscar. Ella y yo me ayuda obviamente a buscar las partes que se puedan acoplar a lo que yo sé. Yo soy de carrera comunicólogo, o al menos eso dicen mis papeles. Sin embargo, cuando llegas a otro país, pues es un tonto complicado, o diría yo prácticamente imposible hacer lo que haces. Y aquí respondo muchas preguntas que me hicieron ustedes al respecto. Christopher, yo soy ingeniero, ¿puedo trabajar allá? Christopher, soy panadero, ¿puedo trabajar allá? Christopher, soy periodista, una chica me dijo, ¿puedo trabajar allá? Ok, de primera instancia y en cuanto llegues a territorio ruso, va a estar muy complicado que puedas trabajar en lo tuyo por dos factores muy importantes. Y esos factores es el número uno, el idioma. Porque enseguida lo primero que te van a hacer es obviamente preguntarte, ¿y hablas ruso? Ojo, y ojo muy grande aquí, porque mucha gente cree como en el inglés que es un idioma versátil, ¿no? Oye, ¿hablas inglés? Sí, claro, sí, sí hablo inglés, ¿no? Soy una eminencia hablando inglés, perfecto. Una cosa es que sepas entablar una conversación con alguien y otra cosa es que ya sepas entablar a nivel comercial, a nivel trabajo. Son dos cosas completamente diferentes. Fue lo que a mí me pasó en lo personal. Entonces, ojo con eso, ¿no? Primer traba va a ser el idioma, porque pues si no dominas ruso, ¿cómo te van a contratar si ya hablan en ruso? Y segundo, segunda cosa importante también, de gran importancia, diría yo, es el permiso. Si llegas a Rusia como turista, no te van a dar trabajo. Porque cuando yo llego allá, una de las muchas cosas que buscamos trabajo para mí fue yo dar clases de español allá en Rusia. Entonces me dijeron, me entrevistó una chica rusa que hablaba bonito español. No era su idioma nativo, obviamente, pero como había radicado como 5 o 6 años, no recuerdo, en España, pues hablaba bastante bien con el acento español, lógicamente, ¿no? Entonces ella me empieza a entrevistar en español y me dice, oh sí, mira, sí nos surge porque tenemos una maestra que es cubana, pero pues a veces viene, a veces no viene. Entonces pues sí me interesaría igual que vinieras aquí porque hay rusos que, aunque no lo creas, quieren aprender español. Ok, perfecto. Y me pregunta, oye, pero ¿tienes permiso de trabajo? Porque sin permiso no te puedo dar el trabajo, no te puedo ayudar. Entonces nada más volto y me le quedo viendo yo a mi ex mujer y le digo, ¿qué le decimos, no? No, pues no, no tiene trabajo. Híjole, es que no te puedo ayudar. O sea, está muy bien que seas nativo en el idioma español, porque eso me puede ayudar mucho. Y con el ruso que sabes, por lo menos ya con eso se van a entender y ella ya va a saber, porque tú vas a dar clases de inglés, pero recuerda que ellos son rusos. Entonces tienes que también dominar por lo menos algo de ruso para que se pueda entablar esa parte, porque ellos no van a aprender el español de la noche a la mañana. Entonces, digo, es obvio, ¿no? ¡Pum! Primer batazo. Otra parte que estuvimos buscando, aplicado ya a mi carrera, pues, fotografía, televisión, medios de comunicación en general. Y ella encuentra, mira, aquí en esta empresa están buscando a alguien que sepa de computadoras, que sepa de diseño gráfico y que sepa también cosas de cámaras. Sí, perfecto, ¿no?
Ya habla por teléfono ella y le dice, oye, fíjate que mi esposo, así, así, pero es extranjero, entonces, pero él habla inglés, entonces no hay ningún problema. Podemos ver ahí qué es lo que se puede hacer. Ok, todo estaba bien, ya me habían puesto la palomita en que hablaba el inglés porque ellos querían un traductor al inglés, porque recuerden lo que les he dicho en otros videos anteriores, muy poco inglés se habla ya, entonces puede ayudarte mucho si hablas inglés, depende claro de la ciudad a la que vayas, ¿no? Entonces me dicen, uff, palomita porque habla inglés, palomita porque sabe hacer estas cosas, palomita porque conoce el sistema tanto de Mac como de Windows, total, como 6 palomitas y ya al final me dice, oye, pero habla tu esposo ruso, ¿verdad? Y ella, pues sí, pero pues no como para trabajo. Bueno, ¿y cómo me va a entender cuando le dé las instrucciones? ¡Pum! Otra vez, ¿no? Entonces, entre el idioma y el permiso van a ser dos trabas muy grandes para que puedas encontrar trabajo. Esto te lo digo no afán de desilusionarte, te lo digo porque a mí me pasó. No teniendo el idioma para, repito, idioma para trabajo, no idioma para saludar a alguien. Christopher Cagdela, Harasho, a ti. No, 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 no. Ese tipo de ruso no te va a servir para el trabajo. Necesitas ruso ya aplicado a las partes laborales. Y segundo, permiso, porque los rusos no te van a contratar sin permiso. Entonces, o necesitas un permiso de trabajo expedido por una empresa, o necesitas tener un RPP, o necesitas tener una residencia, o necesitas tener algo que te ampare y no te van a extender un permiso laboral a menos que tengas un permiso como el que yo obtuve, como un RBP o un permiso mayor. El RBP es como el más abajo, es el primero después de la visa de turista. Es una visa de turista extendida, digámosle así, un RBP. Entonces vas a necesitar esas dos cosas, si no va a estar muy complicado. Bueno, ok, y Christopher, ¿cómo le hiciste tú si el idioma ruso no lo aplicabas al trabajo y no tenías permiso? Fácil. Conocí a un amigo, ya saben, el amigo de un amigo. Este era un amigo de mi exmujer que era egipcio, creo que ya les he hablado anteriormente de él. Este chico hablaba inglés, entonces pues no teníamos problema para entendernos así como si hubiera sido ruso, ¿no? Él hablaba su idioma natal, hablaba inglés y hablaba ruso. O sea, se puede decir que el güey es políglota, ¿no? Además de súper trabajador que era políglota, ¿no? Un día le habla a mi mujer, exmujer, perdón, y le dice, oye, ¿y qué está haciendo tu esposo? No, pues nada, estamos buscando trabajo. Dile que se venga a trabajar acá conmigo. Le pago 1,000 rublos por día. 1,000 rublos por día al tipo de cambio mexicano, pesos mexicanos, estamos hablando de alrededor de unos entre 300 y 400 pesos mexicanos. 1,000 pesos mexicanos son entre 300, perdóname, 1,000 rublos son entre 300 y 400 pesos mexicanos, alrededor de unos promedio 35 dólares. Para que se den una idea, el día, ¿ok? El día. Entonces, pues si ustedes hacen cuentas, yo ganaba alrededor de casi 30,000 rublos. 30,000 rublos serían prácticamente 10,000 pesos mexicanos. Que con 10,000 pesos mexicanos en México vives, vives. Pero allá en Rusia con 30,000 rublos, pues sí te alcanzó un poquito para más. Ahora, trabajamos los dos. Ella trabajaba y aparte yo trabajaba, entonces pues ya no era como tan complicado esa parte de los pesos, o bueno, de los rublos hablando allá, ¿no? Y gracias a este chico egipcio, el cual se llama Geni Mohamed, entré a trabajar a esta empresa. Quien sabe ruso, pues sabrá leer, y quien no, pues se los digo. Agrofitec. Aquí en esta empresa entré a trabajar yo gracias a ese egipcio súper trabajador y súper buena onda, ¿no? Vente, dile a tu esposo que se venga a trabajar y ya entro a trabajar. ¿De qué trabajé? Fácil, conocen los viveros, esos donde plantan árboles, donde cuidan árboles, pasto, todo lo que tiene que ver con esa parte. Ahí trabajaba el Christopher, ¿no? Nunca en mi vida, se los digo, nunca en mi vida había tenido un trabajo pesado así con las manos como el que fui a tener allá a Rusia. Mi trabajo era cortar árboles,
quitar plantas, sembrar arbustos, mover con palas y con carretilla arena y pasarla. O sea, era un vivero muy grande, muy, muy, muy grande, que hacía entregas increíbles de bastantes árboles por semana. Y con bastantes, le estoy hablando de unos 200 árboles aproximadamente por semana. Era un vivero inmensamente grande, en verdad. Si fuera aquí viéndolo en México, más o menos les dimensiono, era alrededor de una manzana a manzana y media. Y aparte tenían otro terreno enfrente en la calle conjunta, cruzando la avenida, una avenida principal que estaba ahí. Entonces era un vivero bastante, bastante grande, ¿no? Y pues ahí trabajaba el Christopher. Todavía recuerdo mis primeros días, era llegar molido del cuerpo. Esta parte literal, en verdad, no la sentía porque no estaba acostumbrado mi cuerpo al trabajo de esa manera, ¿no? Entonces yo decía, híjole, bueno, ni modo, porque hay que pagar renta, porque hay que comer, porque hay que pagar ropa, todo, ¿no? Y yo tenía que saber seguir trabajando. Y si a eso le agregan que mi ruso no era pues ni siquiera así básico para algo de trabajo, pues eso me perjudicaba, ¿no? Tiempo después, pues ya obtuve el RBP y ya por ahí ya no había problema en cuanto al permiso, pero seguía existiendo la parte del idioma. Y un día me preguntó ahí la dueña, Svetlana se llama, una mujer increíblemente hermosa. Me dice, oye, tú eres jornalista, le llaman allá, en ruso se dice jornalista al periodista, ¿no? Y digo, sí, yo estudié, sí, 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 digo, acá somos comunicólogos, pero también aplica a esa parte, entonces le digo, sí, claro. Le digo, ¿sabes manejar una cámara fotográfica? Por supuesto. Ella hablaba inglés. Sí, claro, por supuesto. ¿Me puedes ir a tomar unas fotos? Y ya fue que fui, tomé unas fotos acerca de lo que ellos han hecho, porque iban a venderle otro proyecto al gobierno. Entonces fue a tomar fotos de ese tipo de cosas, de lo que ella necesitaba y tal. Pero ahí quedó porque pues ya no pasó a más, ¿no? Yo seguí después de eso, regresar a cargar árboles y todo esto, hasta que pues se terminó. Fue el único trabajo que tuve en Rusia, fue lo único que pude encontrar debido al idioma y debido a que en ese entonces todavía no tenía mi permiso de estancia legal en el país. Resumiendo, a todos ellos, a todos ustedes que me han preguntado acerca del trabajo, Christopher, ¿qué onda con el trabajo? Christopher, ¿qué onda con las oportunidades? Se los resumo de esta manera. ¿Vas a encontrar trabajo? Sí, pero hasta que domines el idioma ruso y hasta que tengas estancia legal en ese país. Antes va a ser muy complicado y vas a tener que recurrir a trabajos que incluso no tienen nada que ver con a lo que te dedicas. Si eres panadero, pues a lo mejor no vas a llegar a hacer pan. Y si eres ingeniero agrónomo, pues no vas a llegar a ejercer tu carrera, pero ni a trancazos, ¿no? Entonces, solo tengan esto en cuenta para que no crean que es tan fácil, ¿no? A veces pensamos que llegar al extranjero nos va a cambiar la vida y nos va a hacer muchas cosas. Sí, sí lo puedo hacer, pero si estás dispuesto a pagar el precio de entrar a lo que sea, primero. En mi caso, pues como les he dicho anteriormente, yo era soltero aquí en México y llego a Rusia y me convierto en esposo y padre de familia a la vez. Entonces las opciones pues todavía se reducen más, pero pues era la forma en la que se dieron las circunstancias y era la forma en la que yo acepté llegar allá. Opciones pues no tenía, no podía darme el lujo, a pesar de que llevaba dinero, pues ese dinero te lo vas acabando con la renta, con la comida y todo, entonces no es dinero que no te va a durar. Así que pues estén conscientes de eso. Si ustedes van a llegar allá o pretenden llegar allá, pueden llegar a conseguir un trabajo de lo que se dedican, sí, hasta que tengan permiso y hasta que tengan el idioma tal cual como se debe de tener para poder entablar una conversación de trabajo, una conversación laboral. Y otras personas que me han preguntado, oportunidades de negocio, Christopher, quiero llegar y poner mi negocio allá. Pues sí se puede, pero te vas a enfrentar a lo mismo, que debes de tener un permiso para poder poner un negocio. Entonces, pues es lo mismo, pero aplicado a otro tema, ¿no?
Mucha gente me preguntó acerca de la calidad de vida. La calidad de vida es algo que voy a tocar en otro punto de cosas que a mí me llamaron la atención y me asombraron demasiado, como es el punto de la seguridad, el punto de la tranquilidad y el punto eh, de la naturaleza. Tiene una naturaleza increíble. No está como aquí México, cemento, cemento, construcción, construcción, cemento, cemento, construcción, construcción. No, allá sí respetan esas partes y está como muy bonito, como muy padre. Pero eso lo vamos a tocar en el video que sigue. Entonces, si tú lo que buscas es la parte enfocada al trabajo, pues lo que te acabo de decir es esa parte, ¿no? Y en cuanto a rangos de económicos, que supongo que es lo que muchos se preguntan, pues ya les dije, yo ganaba 32,000 rublos al mes y con eso me alcanzaba para pagar mi renta, que era de 17,000 rublos al mes, y algunas cosas de comida, no todo, algunas cosas de comida, más lo que ella ganaba, entonces ya con eso ya no era como tan complicado, pero prácticamente si ganas a razón de 30,000, pues la mitad o el 60% te lo vas a chutar en pura renta. Solo estén conscientes de esa parte. Hay rentas más caras, hay rentas más bajas, hay de todo, depende de lo que busques. En nuestro caso, como necesitábamos un depa de 2 recámaras por el niño y por nosotros, pues la renta se acrecenta, pero encontramos rentas desde 8,000, 9,000, si no mal recuerdo. Claro, ya son construcciones muy viejas, pero pues si eres uno o dos o vas con tu pareja, pues no vas a tener mayor problema, ¿no? Y eso es en cuanto a la parte laboral. Espero que les haya servido este video, espero que haya sido lo bastante claro en lo que les estoy diciendo. Si necesitas visa de estancia legal, pues en cualquier tipo de visa, pero estancia legal, y necesitas el idioma para poder conseguir un trabajo. Para poner tu negocio necesitas, a lo mejor te puedes dar el lujo de no tener el idioma porque contratas a rusos que ya trabajen para ti, pero necesitas el permiso para poner el negocio. Entonces, necesitas tener estancia legal forzosamente para poder ejercer de inicio con lo que sea, y después ya tendrás tal vez la oportunidad de ejercer tu carrera o tu profesión o a lo que te dediques. ¿Mm? Ahora sí, muchísimas gracias. Este video ya salió otra vez como debía de esperarse, nuevamente casi por los 18 minutos. Entonces ya me despido para no hacerlo aún más largo. Muchísimas gracias a todos por ver estos videos. El siguiente video va a ser hablar de... El tema del siguiente video, que va a ser el capítulo 5, va a ser acerca de la calidad de vida, que es algo increíble y maravilloso que ustedes van a ver y van a escuchar al respecto, ¿no? Muchas gracias a todos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Si no te gustó, acábatelo, compártelo con quien creas que lo necesita, y si no lo has hecho aún, suscríbete. ¿Qué estás esperando? Dale clic ya para entrar aquí y recibir más videos. Activa la campanita para que te llegue la notificación de los videos y listo. Muchísimas gracias a todos. Dos vidania. Bye bye. Paca, paca.